grabar. ¿Puedo hacer una pregunta, Mariela? Adelante. De otra cosa, te quería preguntar si después nos podés contar un poco sobre cómo va a ser el trabajo final. Ok, ok, ok. Lo agendo para que lo charlemos. Sí, y Gracias. yo también hago un pequeño aporte, me sumo a lo que decía Mariela y junto con Mati los invitamos a participar de la exposición para hacerla más dinámica y entretenida. Así que si tienen alguna duda o quieren hacer un comentario, no duden en desmutearse y participan. ¿Sí? Bueno, muy bien. A ver. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí, animal. Gracias a ti. A ver. Ahí está. Muy bien. Bueno, si me escuchan bien, damos comienzo a la exposición. Mi nombre es Agustín Lastra y junto con mi compañero Matías Detri presentaremos la sentencia T-025 dictada por la Corte Constitucional Colombiana en 2004. Yo presentaré la primera parte de la sentencia, mientras Mati abordará la segunda parte del fallo. A su vez, Mariela nos ha acercado a través del campus un paper que resulta extremadamente útil y valioso para comprender adecuadamente el fallo objeto de análisis. Por eso en mi presentación propongo combinar la sentencia T-025 dictada por el máximo tribunal colombiano junto con algunos elementos que pude extraer del paper. Bueno, me pareció importante, pertinente y apropiado comenzar con esta pregunta. ¿Qué es el desplazamiento forzado? Y les pregunto a ustedes, a la audiencia, ¿qué entienden por desplazamiento forzado? Lo que pasó en Guernica hace menos de 5 días, por ahí más o menos. A ver, y en términos más jurídicos, ¿cómo lo podrías definir o interpretar? A ti o el resto, ¿no? Obvio. Y sacar a gente humilde de un hogar. Bien, bien. Sí, Es comparto. No necesariamente, no tiene por qué ser necesariamente humilde, sino obligarla en contra de su voluntad de que vayan de algún lugar a otro, o el lugar en el cual Perfecto, están en ese momento. perfecto, Nachito. Van bien encaminados. ¿Algún otro o alguna otra que quiera aportar? Creo que un elemento clave es la no voluntariedad, la no voluntad de irse, y no sé por qué yo lo asocio con algo bélico o con una situación como de violencia específica, más allá de la falta de voluntad de por sí. Muy bien, muy bien. Bueno, agradezco a Connie, Nachito y a ti. Voy a tratar de juntar todas estas piezas para poder proporcionar una definición técnica y jurídica, pero están muy bien rumbeados. Básicamente el desplazamiento forzado es una expulsión y como tal un acto de ruptura abrupta con el territorio y con el grupo social de pertenencia. Y por las circunstancias que rodean el desplazamiento forzado interno, las personas, que en su mayor parte en Colombia son mujeres, niños y miembros de la tercera edad, se ven obligadas a abandonar intempestivamente su lugar de residencia, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras de su territorio nacional. Entonces, ya sabemos lo que es el desplazamiento forzado. ¿Qué es un desplazado? Y les vuelvo a preguntar a ustedes. A una desplazada. La persona. Bien, bien. Precisamente, desplazada es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando no solo su lugar de residencia, sino también sus actividades económicas habituales, porque su vida, su seguridad y su integridad se ha visto amenazada o se encuentra actualmente vulnerada. Muy bien. Muchas gracias por los aportes. Pudimos ir ahí armando esta definición de desplazamiento forzado y lo que se deriva justamente que es la persona que lo padece. Bien, entonces, vayamos al caso colombiano. El problema del desplazamiento forzado interno en Colombia, cuya dinámica inició en la década del 80, afecta a grandes masas poblacionales.
La situación es tan grave y preocupante que en diversas oportunidades la Corte Constitucional colombiana la ha calificado como un problema de la humanidad que debe ser afrontado solidariamente por toda la sociedad, especialmente por los funcionarios del Estado. Y me pareció interesante compartir con ustedes algunos datos. En las últimas 2 décadas, es decir, en los últimos 20 años, más del 10% de la población colombiana ha sido desplazada de sus hogares, sobre todo por motivos de violencia, como bien mencionaba Connie. Y actualmente Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de desplazados después de Sudán. Acá les traje algunas imágenes. Como bien mencionaba Connie, Ati y Nachito, lamentablemente las personas que suelen sufrir esto son personas que se encuentran muchas veces en zonas rurales y se ven forzadas a abandonar su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales y a migrar dentro de las fronteras del territorio nacional. Por eso los diferenciamos de los refugiados, ¿no? Que migran fuera de su territorio. Y acá más imágenes, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las causas del desplazamiento forzado en Colombia? Básicamente hay 4 causas. Una de estas causas es la principal, y el resto son causas meramente secundarias, pero en primer lugar tenemos la violencia propagada por el conflicto armado. Se trata del enfrentamiento entre guerrillas y grupos paramilitares, y entre guerrillas y el gobierno nacional. En Colombia, el conflicto armado lleva ya más de 50 años. También tenemos la disputa por territorios de importancia geoestratégica, la disputa por tierras en un proceso de reordenamiento artificial, y por último las motivaciones sociales. Esta última, las motivaciones sociales, incluyen las metodologías utilizadas por el gobierno colombiano, como es el caso de las fumigaciones como medio de combate a los cultivos ilícitos de coca. Entonces les pregunto, yo al comenzar esta firmina dije que algunas eran causas principales y otras secundarias. ¿Cuál consideran que es la causa predominante del desplazamiento forzado o forzoso en Colombia? De estas 4, ¿cuál es la principal? La que está negrita. Bien, bien, sí. Tendría que haber sacado el negrito para no darle la pista, pero muy bien a ti. Bueno, ahora ya adentrándome un poquito más en el caso, voy a comenzar por la descripción breve de una ley que es la Ley 387. ¿Conocen esta ley? Quizás la escucharon o la vieron en algún diario. Es una ley bastante importante, por eso les pregunto. ¿No? Bueno, la Ley 387 fue sancionada por el Congreso de Colombia el 18 de julio de 1997 y es una ley orientada hacia la población desplazada. En efecto, define a la persona desplazada, declara que la atención a la población desplazada es urgente y prioritaria, establece los derechos de las personas desplazadas, de los cuales me ocuparé más adelante al analizar el fallo, y por último, enfatiza en la responsabilidad del Estado, que debe formular medidas para impedir que el desplazamiento se produzca y también para proteger a las personas desplazadas. Entonces, propongo que nos concentremos en las etapas de las políticas públicas de las cuales se desprenden los derechos de los desplazados. Bien, entonces, tenemos las políticas públicas y tenemos etapas que comprenden estas políticas públicas. Básicamente hay 3. La ayuda humanitaria, la estabilidad socioeconómica y el retorno y restablecimiento. ¿Qué entienden por ayuda humanitaria? ¿Y por qué consideran que es la primera de las etapas? ¿No? Esto está dividido en orden. Primero la ayuda humanitaria, segundo la estabilidad socioeconómica y por último el retorno y restablecimiento. Les pregunto, pueden volcar su opinión, no necesariamente tiene que ser una respuesta fundada, simplemente para saber qué opinan al respecto. Asegurar los derechos básicos de estas personas, Bien. como bien. ser alimentos, salud pública. Perfecto, perfecto, sí, cubrir las necesidades básicas. Excelente. La ayuda humanitaria consiste precisamente en la provisión de un monto de recursos limitado por el término de 3 meses. Esta es la particularidad que tiene. Se puede extender excepcionalmente por un periodo de 3 meses más, pero en principio se proporciona, se otorga por 3 meses, para cubrir necesidades básicas. Muy bien. Luego, ¿qué entienden por estabilidad socioeconómica? Como segunda etapa, ¿no? Piensen como una escalera, luego pasamos a la estabilidad socioeconómica. ¿Qué comprenden por
por esto? Tipo de inserción laboral, algo de eso. Bien, Supongo que es eso. bien, Juju, sí. Sí, va por ese lado, exactamente. Consiste, o más bien supone, la promoción de planes de vivienda, de proyectos productivos, de capacitación laboral. Sí, justamente busca la estabilidad del desplazado. Y por último tenemos el retorno y el restablecimiento, que es la última de las etapas, donde se supone que las obras ya fueron satisfechas y el desplazado se encuentra en una situación mucho más favorable a la que comenzó. Muy bien, entonces, les pregunto, ¿qué sucedió en los hechos? ¿Estas políticas públicas fueron exitosas? ¿Las etapas se implementaron satisfactoriamente? La respuesta, lamentablemente, es que no. En los hechos, lo cierto es que estas políticas públicas no se implementaron satisfactoriamente, ni siquiera la primera etapa de atención humanitaria fue implementada de manera mínimamente satisfactoria, y por ende, podemos concluir que la implementación fue deficitaria y vergonzante, lo que produjo una brecha entre las normas y su efectiva aplicación. ¿Sí? Y acá les traje algunos datos que fueron recolectados con anterioridad al 2004. Recuerden que el 2004 es cuando la Corte Constitucional Colombiana dicta la sentencia T025. Yo acá les traje algunos datos que ilustran esta brecha entre las normas y los hechos existente al momento de la sentencia. ¿Bien? Entonces, en ese entonces el 92% de la población desplazada presentaba necesidades básicas insatisfechas. El 80% de la población desplazada se encontraba en situación de indigencia. El 63,5% de la población desplazada tenía una vivienda inadecuada. El 23% de los niños y niñas se encontraban por debajo del estándar alimenticio mínimo. Y el 25% de los niños y niñas no asistían a ningún establecimiento local. Verán que los números son alarmantes, ¿no? ¿Qué les parece? Todos asienten con la cabeza. No sé si quieren volcar alguna opinión al respecto. Yo creo que son números realmente muy llamativos y preocupantes. Bien, entonces, ante las fallas en la implementación de las políticas públicas, ¿qué rol adoptó la Corte Constitucional Colombiana? Bueno, entre 1997, que es la fecha en que se sanciona la ley 387, ¿recuerdan? Esa ley que les mencioné, el 18 de julio de 1997. Bueno, desde 1997 hasta el 2004, que es la fecha en que la Corte se pronuncia y dicta la sentencia T025, la Corte Constitucional Colombiana, es decir, la máxima autoridad judicial en Colombia, dictó 17 fallos sobre prestaciones individuales de individuos desplazados, ordenando distintas medidas correctivas a las autoridades y estableciendo parámetros específicos a alcanzar. Entonces, durante este periodo podemos advertir un rol activo de la Corte Constitucional Colombiana. Un rol activo que lo que buscó fue justamente asegurar y garantizar la protección efectiva de la población desplazada. Sin embargo, estas órdenes emitidas de la Corte Constitucional Colombiana no fueron cumplidas ni respetadas. Es decir, los 17 fallos individuales no lograron impedir la reincidencia de las autoridades en las faltas ya señaladas. Entonces podemos concluir que el patrón de violencia de los derechos de los desplazados persistió en el tiempo. ¿Bien? ¿Vamos bien? O sea, ¿entienden? Ya definimos el desplazamiento forzado, vimos las causas del desplazamiento forzado, luego nos adentramos en el contexto colombiano, vimos la sanción de la ley, que fue en 1997, y lo que ocurrió desde 1997 hasta 2004. ¿Sí? Que es un periodo en el cual, si bien la Corte asume y adopta un rol activo, no puede solucionar los conflictos que afronta la población desplazada. ¿Bien? Porque las entidades encargadas de atender a la población desplazadas no cubrieron sus necesidades. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, en este marco, en este contexto absolutamente desfavorable, la Corte se pronuncia en la sentencia T025, que es un intento, o simboliza un intento de zanjar de manera más general la brecha que existía entre los hechos y las normas. ¿Bien? Entonces, esta sentencia se transformaría en un hito en la jurisprudencia de América Latina, como nos mencionaba Mariela en otras clases,
por las dimensiones del problema que abordó y sobre todo por la tecnología judicial que se desplegaría. Junto con Mati vamos a ver las repercusiones que tuvo este fallo, que fue absolutamente simbólico para la jurisprudencia de América Latina, y aprovecho para hacer un paréntesis. Cuando estábamos preparando junto a Mati esta presentación, me comuniqué con un amigo que vive en Colombia, un amigo colombiano, y le pregunté sobre la sentencia para que me recomiende algunos papers y así hacer una presentación más completa y dinámica, y le pregunté por si conocía esta sentencia. Se llama Oscar, le dije, ¿conoces esta sentencia? Y me dijo, por supuesto, como que es algo básico tener un conocimiento de esta sentencia, porque la verdad que fue emblemática. Pero bueno, cierro paréntesis y sigo con la exposición. Entonces, ¿cuáles fueron los hechos del caso? Se trata de 19 expedientes acumulados, correspondientes a igual número de acciones de tutela, interpuestas por 1.150 núcleos familiares, todos pertenecientes a la población desplazada y compuestos principalmente por mujeres, personas de tercera edad, menores e indígenas. Los accionantes, al momento de interponer la acción de tutela, se encontraban dispersados en diferentes ciudades de Colombia, como por ejemplo Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, en fin. Y estas acciones de tutela fueron interpuestas contra administraciones departamentales y municipales, tales como la Red de Solidaridad Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, etc. Y los accionantes consideraban que estas administraciones, estas entidades estatales, no estaban cumpliendo con su función de proteger a la población desplazada, es decir, no estaban brindando una respuesta efectiva y sustancial a sus peticiones y solicitudes. ¿Vamos bien? ¿Entendieron los hechos del caso? No es una sola acción de tutela, no es un solo reclamo, sino que son 109 reclamos. ¿Sí? Se ensambla todo en una sola sentencia y la Corte se va a pronunciar sobre ello. ¿Bien? Ahí veo el sí con la cabeza, así que procedemos. ¿Qué pretendían los desplazados mediante la interposición de las acciones de tutela? Bueno, eran varios los reclamos que efectuaban. Básicamente lo voy a resumir en 4. Primero, que sus peticiones sean resueltas de fondo, es decir, de manera sustancial y no meramente formal, y en un tiempo claro y determinado. Segundo, que se materialice su ayuda. Tercero, que sean reconocidos como desplazados y que se les conceda la ayuda que se deriva de esa condición. Y por último, que las tierras, en propiedad o en posesión que habían abandonado, sean protegidas. Bien, hay un montón más de reclamos, pero yo lo voy a resumir en esto. Luego Mati lo va a expandir un poquito más. ¿Cuáles fueron las respuestas de las entidades encargadas de atender a la población desplazada para justificar su omisión de brindar protección? Porque ¿qué pasó? Hubo reclamos por parte de los desplazados y las entidades estatales no hicieron lugar. ¿Y cuáles fueron sus respuestas para justificar esta omisión? Primero, sostuvieron que no había suficiente disponibilidad presupuestal para atender cada una de las solicitudes. Es decir, no había suficiente dinero, no había suficientes recursos. Segundo, sostuvieron que la entidad ante quien se realiza la solicitud no era la competente para conceder la ayuda. También alegaron que había problemas de carácter formal, como por ejemplo errores en la solicitud. A su vez sostuvieron que la ayuda humanitaria, ¿se acuerdan? La primera etapa de todas las que analizamos, se concede únicamente por el término de 3 meses y excepcionalmente por un periodo de 3 meses más, pero más allá de ese plazo perentorio era imposible conseguir la ayuda humanitaria independientemente de la situación de cada desplazado. Y por último, también sostenían que no se podía conceder ayuda si no se estaba inscrito en el Registro Único de Población Desplazada, que es el registro justamente para inscribirse como desplazado. Entonces tenemos los reclamos por parte de los sujetos desplazados, las respuestas negativas de las entidades, y tenemos las decisiones de los jueces de instancias inferiores, es decir, lo que decidieron los jueces antes de que lleguemos a la decisión de la Corte. ¿Bien? Entonces, los jueces sostuvieron que las asociaciones de accionantes no tenían legitimación para promover la acción de tutela para la protección de los derechos de los desplazados. También alegaron que
los actores no probaron la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de las entidades demandadas, y por último sostuvieron que la omisión de las entidades estatales se justifica por el exceso de trabajo. Bien, entonces, por una u otra razón, no se hizo lugar a los reclamos de los sujetos desplazados, y así es como llegamos a la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Se viene entendiendo adecuadamente el proceso? Me parecía importante hacer esta línea para ir entendiendo cada uno de los puntos destacables. Ojalá que haya un final feliz en esta historia. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, llegamos a la sentencia T025 y vamos a abordar diferentes aspectos. Primero, bueno, la Corte Constitucional Colombiana se declara competente para entender el asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero, y 241, numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del decreto 2591 del 91. La Corte sostiene que el caso presenta varios problemas jurídicos constitucionales complejos relacionados con el contenido, alcance y limitaciones de la política estatal de atención de la población desplazada. Y se pregunta, ¿cuáles son los factores de los problemas jurídicos? Básicamente hay tres. Primero, la grave situación de vulnerabilidad que aqueja a la población desplazada. ¿Sí? Su vulnerabilidad, su debilidad, su indefensión. ¿Bien? Segundo, el tiempo excesivamente prolongado que ha transcurrido sin que los desplazados hayan recibido una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Y por último, el altísimo número de acciones de tutela que se han interpuesto y el hecho de que muchas entidades estatales hayan considerado la acción de tutela como requisito previo para conceder la ayuda. Ahora vamos a explicar, me voy a encargar de explicar de qué se trata la acción de tutela para que entiendan un poco esta herramienta que utilizan los desplazados para acceder a la justicia, pero bueno, me parecía importante primero cubrir estos aspectos y luego hacer una breve mención a la acción de tutela. Entonces, hay problemas jurídicos de carácter constitucional y hay factores que influyen, como son la vulnerabilidad, la indefensión, la debilidad, el altísimo número de tutelas, el hecho de que no han recibido respuestas efectivas, o se las han denegado, o a veces ni siquiera le han dado una respuesta. Transcurren meses, y los desplazados se encuentran en situaciones muy desfavorables, a lo largo de todo el territorio colombiano. ¿Bien? Bueno, entonces, la Corte se hace tres preguntas. ¿Están legitimadas las asociaciones de desplazados para interponer acciones de tutela a favor de sus asociados, aun cuando estos no les hayan otorgado un poder específico y quien los representa no tenga la calidad de apoderado judicial? Primera pregunta, en torno a la legitimación. ¿Por qué? Ahora lo voy a explicar, pero básicamente no solo fueron sujetos desplazados los que acudieron de manera individual a la justicia, sino que también lo hicieron a través de asociaciones de desplazados. ¿Bien? Entonces, la Corte primero se pregunta, ¿están legitimadas estas asociaciones para reclamar? Segunda pregunta, ¿procede la acción de tutela para determinar si problemas en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de las políticas estatales contribuyen de manera constitucionalmente relevante a la violación de los derechos fundamentales de la población desplazada? Bien, lo que se pregunta a la Corte ¿es la acción de tutela la herramienta adecuada para determinar si hay problemas de carácter constitucional y así acceder a los tribunales? Y por último, ¿se vulneran los derechos de los desplazados a la vida, al trabajo, a la vivienda digna, a la atención en salud y al acceso de la educación, entre otras garantías fundamentales? Yo me voy a encargar de responder cada una de estas tres preguntas y después ya le paso el micrófono a Mati para que continúe con la exposición. Muy bien, entonces, primero, legitimación. Recuerden la pregunta, ¿sí? Tienen que tenerla en mente. ¿Están legitimadas las asociaciones de desplazados para entablar la acción de tutela y así acceder a la justicia? Bueno, la Corte Constitucional Colombiana comienza analizando el artículo 10 del decreto 2591, que dice lo siguiente. La acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de sus representantes.
también se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Y subrayo en negrita este segundo apartado de la norma porque la Corte sostiene y determina que si bien este segundo párrafo suele aplicarse a situaciones en que la persona es un menor de edad, un enfermo grave, un indigente, una persona con incapacidad física o mental, ello no obsta a que se aplique a otras situaciones. Y dada la condición de extrema vulnerabilidad, debilidad e indefensión en que se encuentran los desplazados, la Corte entiende que resulta que la exigencia de interponer una acción de tutela directamente o a través de sus representantes para defender sus derechos resulta excesivamente onerosa. Por eso, las asociaciones de desplazados, que fueron conformadas precisamente para defender los derechos de los desplazados, pueden actuar como agentes oficiosos de los desplazados. Sin embargo, a fin de no dañar, o mejor dicho, de no convertir en abuso el instituto del ejercicio de la tutela, la Corte establece que las asociaciones pueden actuar siempre y cuando cumplan ciertas condiciones. Es decir, las asociaciones de desplazados están legitimadas para actuar en nombre de sus miembros si cumplen 3 requisitos. 1, que se haga a través de su representante legal, acreditando debidamente su existencia y representación dentro del proceso de tutela. 2, que se individualice, mediante una lista escrito, el nombre de los miembros de la asociación a favor de quienes se promueve la acción de tutela. Y 3, que no se deduzca de los elementos probatorios que corran en el proceso que el agenciado no quiere que la acción se interponga en su nombre. Entonces la Corte invita a los tribunales de las instancias inferiores a no hacer una interpretación excesivamente formal y denegar la acción de tutela cuando es empleada e interpuesta por las asociaciones de desplazados, sino que primero que verifiquen estos requisitos. ¿Sí? Bien, entonces como lo prometí, voy a hacer una breve explicación de la acción de tutela, que yo la encontré particularmente interesante. Vamos a ver qué les resulta a ustedes, pero la acción de tutela, ¿alguien sabe de qué se trata? Les pregunto, quizás la han escuchado. ¿Saben en qué consiste? ¿O qué consideran que podrían aportar respecto de esto? Supongo que en este caso es una fundación, asociación que representa un colectivo que sería las personas desplazadas. Algo así. La acción de tutela es una herramienta que utilizan los ciudadanos colombianos para acceder a la justicia. ¿Sí? Como nosotros tenemos la acción de amparo, bueno, ellos tienen la acción de tutela. Hay diferencias entre una y otra, no me voy a encargar de explorarlas a los fines de no utilizar y no exceder mi tiempo, pero básicamente la acción de tutela es un mecanismo procesal excepcional en América Latina, a través del cual se intenta reducir, en palabras de Mark Galanter, las diferencias de recursos que usualmente existen entre las diferentes partes del litigio. ¿Sí? Es un mecanismo que prevé la protección inmediata frente a un perjuicio irremediable de un derecho constitucional. Entonces, es una herramienta antiformalista por excelencia. Hay varias razones que así lo amparan. Primero, no necesita ser interpuesta por abogados. Segundo, el escrito de pedido de tutela no tiene ninguna formalidad que complementar. Es decir, puede hacerse verbalmente si el accionante no sabe escribir. Tercero, puede ser interpuesta por menores de edad. Y cuarto, no está limitada por las reglas de jurisdicción o competencia. Bien, entonces ya terminando con mi exposición y antes de darle la palabra a Mati, voy a mencionar algunos de los derechos constitucionales fundamentales que la Corte entiende se han vulnerado o al menos se encuentran amenazados, y son el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la paz y el derecho a la igualdad, entre tantas otras garantías que la Corte entiende han sido vulnerados por la situación del desplazamiento forzado. Entonces, la última pregunta. Ante la violación de derechos fundamentales, ¿qué debe hacer el Estado? Les pregunto a ustedes, ya para ir cerrando.
Ya sabemos que se han vulnerado distintas garantías. ¿Qué rol debe adoptar el Estado? ¿Y qué es lo que dice la Corte? Bueno, si quieren, la respondo yo. sorry. Sí, decime, Claro. sí. Decía claramente no un rol pasivo o como de acompañar, sino que tiene que tomar acción concreta con respecto a una Perfecto. situación y no simplemente responder a los impulsos o no sé cómo decirlo, pero así. Perfecto. Entonces, en razón de la enorme cantidad de derechos que se han vulnerado por la situación de desplazamiento, y atendiendo la vulnerabilidad, indefensión y debilidad que sufren los desplazados, la Corte Constitucional Colombiana determina que los sujetos desplazados tienen derecho a recibir de forma urgente un trato prioritario y preferente por parte del Estado. En caso contrario, se estaría permitiendo que la vulneración de derechos fundamentales se perpetuara y además se agravara. Entonces, la Corte Constitucional Colombiana, en este fallo, coloca a los desplazados en el lugar de víctimas y al Estado en el lugar de responsable. La Corte argumenta que el Estado debe impedir que el desplazamiento forzado se produzca, y en caso de no lograrlo, debe brindar protección y atención inmediata a los desplazados, fortaleciendo su autonomía y también el autosostenimiento. Y a la hora de llevar adelante esta tarea, debe cumplir con dos principios fundamentales. Primero, el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho formal, y segundo, el principio de favorabilidad en la interpretación de las normas que protegen a los sujetos desplazados. Bien, con eso termino mi exposición y le doy la palabra a mi compañero Mati. Gracias, Agus. Una de las principales causas que decían las autoridades eran la causa de las fallas en las políticas de atención a la población desplazada, era la escasez de recursos. Entre 1999 y 2002 había aumentado los recursos que se habían destinado, sin embargo seguían siendo insuficientes. Incluso en 2003 la asignación de recursos había reducido. Entonces, la ley 387 es muy clara en decir que la atención a la población desplazada es prioritaria y además no condiciona su cumplimiento a la disponibilidad de recursos. Por el contrario, el decreto que la había reglamentado condicionaba la ayuda humanitaria a la disposición presupuestal. Claramente un decreto no puede tener alcance de modificar las leyes ni las reglamentaciones, ni las normas constitucionales. En la siguiente diapositiva, entonces la Corte hace hincapié en el principio de legalidad del gasto público, dice que se dan dos momentos, paso rápido con esto. Primero, que se da cuando se elabora la ley anual de presupuesto, y en un segundo momento en la etapa de ejecución del presupuesto. El Congreso había asignado recursos insuficientes para ayudar a la población desplazada. Entonces la Corte se pregunta si eso podía entenderse como que se estaba modificando la ley 387. Y terminé diciendo efectivamente que las leyes anuales de presupuesto son un indicativo de la realidad fiscal y macroeconómica en la que se encuentra el país en un determinado año, y esa asignación de recursos no puede ser tomada como un enunciado que modifique lo que ordena la ley de 1997. Entonces la ley 387 sigue estando plenamente vigente. Dice entonces la Corte que el Estado tiene una obligación constitucional de garantizar la protección de los desplazados, y esto no puede ser aplazado indefinidamente. En la siguiente diapositiva, la anterior a vos, la Corte dice que al ordenar, las medidas que va a ordenar en este fallo, la Corte no está desconociendo la separación de poderes, ni se está arrogando autoridades que no tiene, sino que está apelando al principio constitucional de colaboración armónica entre las distintas ramas del poder. Y lo hace para asegurar el cumplimiento de los deberes de protección efectiva de los desplazados. Ahora sí, en la siguiente diapositiva, entramos en lo que es la parte central del caso, que es si se declara o no el estado de cosas inconstitucional. Para hacerlo, hay dos factores principales que lo determinan. El primero es que haya
una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas, y esto puede llegar a colmar los despachos judiciales por muchas acciones de tutela. Y segundo, la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la autoridad demandada, sino que reposa en factores estructurales. Y acá doy una opinión propia. Me parece que el primer requisito le da demasiada importancia a colmar los despachos judiciales. Yo creo que un estado de cosas inconstitucional va más allá de ello, y podría haber un estado de cosas inconstitucional cuando incluso no haya ninguna acción de tutela. Entonces, me parece que la Corte le da demasiada importancia a que haya muchas acciones de tutela y que se puedan colmar los despachos judiciales para declarar un estado de cosas inconstitucional. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que también hace hincapié en esto. A modo de contexto, la Corte Constitucional colombiana había declarado un estado de cosas inconstitucional 7 veces, solo 7 veces en toda su historia, y dice que en esas 7 veces había una vulneración de derechos que eran menos graves de las de ahora, y abarcaban un número menor de personas. Bueno, entonces la Corte desgrana lo que dijo anteriormente y saca 6 factores principales para determinar que hay un estado de cosas inconstitucional. Básicamente, que debe haber una vulneración masiva y generalizada de derechos que afectan a muchas personas, una omisión de las autoridades para garantizar esos derechos, la adopción de prácticas inconstitucionales, como decía Aus, que, por ejemplo, se requería una acción de tutela para garantizar el derecho de asistencia humanitaria, que no se hayan expedido medidas legislativas para evitar tal vulneración de derechos, la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades. Esto va a ser importante después para la parte resolutiva, y por último, que si todas las personas afectadas acudieran a la acción de tutela, se podría producir una congestión judicial. De vuelta, algo que me parece que no debería ser tan importante a la hora de establecer un estado de cosas inconstitucional, pero la Corte lo considera relevante. Y en la siguiente diapositiva, la Corte hace un análisis para declarar formalmente el estado de cosas inconstitucional. Y va punto por punto viendo los hechos de la situación. Dice primero que la gravedad de la situación de vulneración de derechos ya había sido expresamente reconocida por el legislador. En el artículo 1 de la Ley 387 dice que la vida, integridad física, seguridad y libertad de las personas han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas. Segundo, dice que hay un elevado número de acciones de tutela presentado por los desplazados. Tercero, dice que la cantidad de acciones de tutelas acumuladas que hay demuestran que la vulneración de derechos afecta a buena parte de la población desplazada en múltiples lugares del territorio, y que las autoridades han omitido adoptar los correctivos requeridos. Entonces, la situación de los desplazados ha sido agravada por las actitudes estatales. En cuarto lugar, la Corte dice que no es imputable a una única entidad. Hay varios órganos del Estado que por acción u omisión permitieron que se continúen las vulneraciones de derechos. Y en quinto, la Corte dice que hay factores estructurales que afectan a los desplazados. Entonces, la Corte declara formalmente la existencia de un estado de cosas inconstitucional relativo a las condiciones de vida de las personas. Preguntita, Sí. ¿a qué crees que se refiere la Corte con factores estructurales? Yo creo básicamente que lo que dice es que hay lo que decíamos al principio, que hay una desatención entre lo que dicen las normas y los medios que se utilizan para cumplirlas. Entonces, si bien las normas dan muchos derechos a los desplazados, hay una insuficiencia de recursos y problemas institucionales para que efectivamente se defiendan los derechos de los desplazados. Bueno, gracias a vos. Entonces, la Corte dice que el Estado tiene 2 deberes principales. Primero, tiene un deber
de implementar políticas para lograr una igualdad real de condiciones y oportunidades. Esto en jurisprudencia se llama la cláusula de erradicación de las injusticias presentes. Y por otro lado, debe abstenerse de hacer medidas regresivas que agraven la situación de injusticia. Entonces, respecto del primer punto, de las medidas en favor de los desplazados, la Corte dice que no es una competencia facultativa del legislador, sino que es un mandato de acción y no pueden quedar indefinidamente aplazadas en la agenda estatal. Además, asegura que, aunque un derecho tenga una dimensión programática, eso no quiere decir que no sea exigible o que eternamente pueda incumplirse. Entonces, cuando el Estado omite tomar las medidas necesarias frente a los desplazados, se está violando un derecho constitucional fundamental. Y es labor del juez no reemplazar los órganos del poder público, sino ordenar el cumplimiento de los deberes del Estado. Respecto del segundo punto, de evitar el retroceso en la protección, la Corte dice que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo muchos aspectos de los derechos de los desplazados. Dice que prima facie eso es contrario al mandato constitucional de garantizar el goce efectivo de los derechos de todos los desplazados. Entonces, este es el deber principal y primordial del Estado, evitar dicho retroceso. Incluso cuando dicho retroceso sea el resultado de la evolución del problema o de factores que escapan a la voluntad de los funcionarios. La Corte procede entonces a hacer una explicación de los parámetros a tener en cuenta cuando hablamos de derechos sociales prestacionales. Dice primero que hay una prohibición de discriminación, por ejemplo, no se podría invocar la insuficiencia de recursos para excluir de la protección estatal a minorías étnicas, por ejemplo. Es importante que la necesidad de la medida se comparen y se haga un análisis respecto de medidas alternativas y que éstas sean inviables o insuficientes, entonces que se hayan explorado y agotado otras fuentes de financiación. Tercero, que se debe avanzar hacia el futuro, hacia la plena realización de los derechos, un avance progresivo de los derechos sociales. Y cuarto, no se pueden desconocer unos derechos mínimos de satisfacción. Hago un paréntesis, la Corte dice que el gobierno puede y debe hacer un ejercicio de ponderación y establecer áreas prioritarias, ya que no siempre se podrá satisfacer todos los derechos constitucionales de toda la población desplazada. Sin embargo, y en la siguiente diapositiva, vamos a entrar en estos niveles mínimos de protección que deben ser satisfechos en cualquier circunstancia, ya que en ella se juega la subsistencia digna de las personas. El primero es el respeto por el núcleo esencial de los derechos constitucionales fundamentales de los desplazados. Así, por ejemplo, los desplazados no pueden ser objeto de acciones por parte de las autoridades que vayan en contra, por ejemplo, de su libertad de expresión o su integridad personal. Y segundo, se deben satisfacer ciertos deberes prestacionales. Y esto es claramente algo que requiere un gasto público. Y en la siguiente diapositiva, la Corte pasa a enumerar los niveles mínimos de protección y los derechos que deben ser garantizados en cualquier circunstancia. Los enumera, son muchos, en mi opinión son demasiados, para mí se debería haber centrado más que nada en garantizar la ayuda humanitaria y garantizar los derechos de la vida, de integridad física y, sobre todo, derecho a una subsistencia mínima. Pero bueno, la Corte enumera muchos derechos y sobre la subsistencia mínima hago especial hincapié. AUSE había dicho que se daba una subsistencia de 3 meses que podría ser prorrogable una vez por 3 veces más. La Corte dice que hay determinadas personas que se les debe seguir continuando dando la subsistencia mínima. Estos son los sujetos que los sujetos que están en situación de urgencia extraordinaria o que no pueden o que no están en condiciones de asumir su autosostenimiento. En este segundo grupo entrarían los niños, las personas de tercera edad y las mujeres cabezas de familia que tienen que dedicar todo su tiempo y esfuerzo al cuidado de los niños.
En estos casos, el Estado tiene que continuar proveyendo la ayuda humanitaria hasta que esta circunstancia especial se haya superado. Bueno, la Corte explica en profundidad estos derechos, yo no voy a entrar en eso por razones de tiempo, y la Corte, en la siguiente diapositiva, vamos a ver que da órdenes para superar el estado de cosas inconstitucional. Da dos tipos de órdenes complejas y órdenes simples. Las órdenes de ejecución simple son aquellas que pueden ser efectuadas por una autoridad sin concurso de las demás. En cambio, las órdenes complejas son aquellas que involucran a varias autoridades y requieren acciones coordinadas. Por lo tanto, tienen procesos de ejecución compleja. Este tipo de órdenes, las complejas, están dirigidas a toda la población desplazada, independientemente de que hayan acudido o no a la acción de tutela. En la siguiente diapositiva vamos a ver la orden principal que da, que es al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, que es el órgano encargado de formular la política y de garantizar la asignación presupuestal. La orden principal es que le comunica el estado de cosas inconstitucional para que éste determine la forma como puede superarse, y en el plazo máximo de 6 meses tienen que concluir las acciones encaminadas a que todos los desplazados gocen efectivamente del mínimo de protección y sus derechos. A su vez, en la siguiente diapositiva, vemos cómo integra a muchos actores para el cumplimiento de la sentencia, ya que dice que es fundamental para el logro del objetivo que contribuya el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Director de Planeación Nacional para que se puedan alcanzar las metas presupuestales. Y dice que tienen 1 año desde la sentencia para obtener tales recursos. También dice que parte de que no se hayan tenido recursos suficientes en el pasado es que había habido un bajo compromiso por las entidades en la destinación de recursos. Entonces, dice que es obligatorio, es una convocatoria obligatoria a los comités de atención a la población desplazada en los municipios en donde se presenten situaciones de desplazamiento forzado. A su vez, la Corte dice que es muy importante la cooperación internacional, por lo que le dice a la ministra de Relaciones Exteriores que haga una estrategia de promoción para que esta política reciba atención prioritaria por la comunidad internacional. Bueno, después al Consejo Nacional para Atención Integral de Población Desplazada por la Violencia le da 3 meses para que haga un programa de acción para corregir las falencias de la capacidad institucional. Lo del Consejo ya lo vimos en la diapositiva pasada, y en todo esto es importante que las organizaciones que representan a la población tengan una oportunidad de participar en las decisiones. Además, dice que varias autoridades y entidades habían incorporado como requisito la acción de tutela para proveer los beneficios. La Corte dice que es totalmente inconstitucional esto y que no se debe incurrir de nuevo en esta práctica. A continuación, en la siguiente diapositiva, enumera el procedimiento a seguir cuando se reciben peticiones de desplazados. Lo paso rápido, pero básicamente es incorporarlo en la lista de desplazados, avisarle en cuánto tiempo tendrá respuesta, decirle si su solicitud cumple con los requisitos y en caso contrario qué hacer para modificarlos. Si no hay disponibilidad presupuestal, bueno, adelantar los trámites necesarios para obtener los recursos, y cuando el desplazado esté en condiciones de recibir el beneficio, dárselo efectivamente y decirle cuál es el procedimiento para que lo reciba. También se habían recibido muchas quejas debido a que las autoridades encargadas de atender a los desplazados no les daban un trato digno. Muchas veces los funcionarios los sometían a un peregrinaje eterno entre todas las instituciones o a trámites innecesarios. También no les daban información, o a veces, como decía Augusto al principio, simplemente ignoraban sus solicitudes. Entonces la Corte también le ordena a la red de solidaridad social para que instruya a las personas que van a atender personalmente a los desplazados, para que éstas informen de manera inmediata en el primer contacto los derechos de los desplazados. Enumeren una lista de los derechos que tienen que brindarles, no vamos a entrar en eso. Y en la siguiente diapositiva vamos a entrar en las órdenes de carácter simple. Estas son las órdenes para responder las solicitudes específicas de los accionantes desplazados
que promovieron una acción de tutela. Recordemos que las acciones complejas están orientadas incluso a las personas que no han promovido una acción de tutela. Las acciones de carácter simple son una respuesta a cada solicitud de los accionantes desplazados, pero no es posible de manera general que se entreguen las ayudas solicitadas, porque son muchas y muy distintas entre sí. Entonces es necesario que se examine cada caso separadamente. Le dice entonces y le encarga a la red de solidaridad que haga esto y que en el plazo de 8 días determine de cada desplazado, según su jurisdicción y su sección, si están en condiciones o no de recibir las ayudas previstas. La Corte dice además que la acción de tutela no puede emplearse para alterar el orden en que se entreguen las ayudas a la población desplazada. Entonces, por un lado, antes dijo que la acción de tutela no puede ser un requisito para recibir los beneficios, y ahora dice que la acción de tutela no puede ser ni siquiera utilizado para alterar el orden en que se reciban las prestaciones. Yo creo que la Corte, al ordenar esto, de que la Red Solidaridad se encargue particularmente de los que interpusieron acción de tutela, está yendo en contra de lo que dice de que las acciones de tutela no puede alterar el orden de recibimiento y de atención a los desplazados, ya que le está diciendo... Bueno, voy cerrando en un minuto entonces, ya estamos medio excedidos de tiempo. Entonces ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Finalmente la Corte decide que hay un estado de cosas inconstitucional y da las órdenes que ya fuimos viendo hasta ahora. En la siguiente diapositiva, Agus, pasamos rápidamente por la efectividad y eficiencia de la decisión de la Corte. La Corte instauró una sala especial de seguimiento y en la siguiente diapositiva vamos a ver principalmente las consecuencias que tuvo este fallo. Bueno, pasamos si querés a la siguiente, así no perdemos mucho tiempo. Me quiero centrar simplemente en el efecto de visibilización de la problemática que atraviesa la población. Antes del fallo de la Corte, los desplazados se veían a sí mismas como personas indeseables, como un problema social, como que incomodaban en el proceso y en el lugar de recepción. Después del fallo, los desplazados empiezan a concebirse como víctimas de la vulneración de derechos por parte del Estado. Esto también es un cambio socialmente de cómo se visibiliza a los desplazados. La siguiente diapositiva, Agus. Bueno, la Corte hace principalmente un seguimiento de la sentencia y es un enfoque diferencial, por un lado que vamos a ver en la próxima diapositiva, y dice que lo importante para determinar la efectividad de la sentencia no es los presupuestos que se asignen, sino el goce efectivo de los derechos que se deriven de ese presupuesto. En la siguiente diapositiva vemos el enfoque diferencial que hace en determinados grupos para que tengan una atención especial, por ejemplo, en mujeres, niños, niñas y adolescentes, indígenas, etc. En cada uno de esos es un auto nuevo que le da especial atención a esos grupos. En la siguiente diapositiva, Agus, esto es lo que la Corte concluye 10 años después de haber emitido el fallo, qué derechos van por el buen camino o ya se han concluido y qué derechos todavía están en un proceso de incumplimiento. Y por último, vamos a ver un auto del 2016, que es muy importante, que declara la superación del estado de cosas inconstitucionales en relación a los derechos de participación y registro de los desplazados. Para no extendernos más de tiempo, Agus, te dejo a vos lo último. Sí, si querés, si ya estamos excedidos y querés, Mariela, que lo dejemos acá, las últimas diapositivas simplemente son preguntas que le hacemos a la audiencia sobre cuál es la litis, cuál es el significado social, político y económico de la sentencia. Las podemos abordar todos juntos o yo les puedo mandar la diapositiva, pero justamente en esta última sección de nuestra presentación la idea era interactuar un poquito y discutir la litis, el impacto social, económico, político de este fallo tan emblemático. Pero como quieras. Creo que no vamos a tener tiempo para una interacción. Estuvieron 1 hora y 5 minutos.
entonces no creo que haya tiempo para eso, pero sí quizás para que le podamos hacer algunas preguntas nosotros a ustedes, que hayan quedado entre los que están escuchando. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta que quisiera enunciar para que esto no se cierre sin que su pregunta sea respondida? Marita, yo tengo un comentario. Sí, escucho. Sí, mi comentario es que hasta qué punto es eficiente este remedio y no efectivamente combatir capaz las guerrillas de izquierda o derecha, que son las que en mayor medida en Colombia causan toda la cantidad de desplazados que nos contaron los chicos. Capaz la opinión de ellos y capaz tuya de esto. Los escuchamos. Mati, ¿querés decirle vos, porque te enfocaste bien en los remedios? Sí, sí. ¿Hasta qué medida es eficiente? Es una pregunta muy, muy compleja. Como pasaba en las diapositivas, se podía ver cada derecho, como a medida que pasaba el tiempo, se iba cumpliendo poco, muchos siguen cumpliendo. Ahí en eso se veía en el gráfico rojo y verde, si se cumplían o no los derechos. Yo creo que, como se veía en la parte verde y después en el auto 2016, que en algunos casos ya había pasado y se había solucionado el problema, esta sentencia fue efectiva en muchos derechos, pero claramente no solucionó todo. Hasta hoy en día, 16 años después de la sentencia, no se ha solucionado todo. Yo creo que la Corte hizo todo lo que podía, que tenía a su alcance, y por eso creo que es un fallo muy bueno, pero coincido en que también es importante que los demás poderes hagan un esfuerzo mayor, y considero correcto que atacar la causa principal de los desplazados es una buena forma de solucionar el problema de los desplazados. Sí, yo en línea con lo que decía Mati, tuve la posibilidad, como comentaba en estos días, de hablar con un amigo colombiano. Le pregunté sobre el fallo y sus repercusiones y me dijo que la Corte Constitucional colombiana tiene una particularidad, y es que, vos, Mariela, lo sabrás mejor, que históricamente ha asumido como un rol contramayoritario, eso es lo que me comentaba mi amigo, de proteger a las minorías, y eso ha generado que muchas veces choque con el Poder Ejecutivo, como es el caso. Y bueno, me comentó que la situación de los desplazados aún no se ha resuelto, que Colombia es un país, bueno, es el segundo país del mundo, ¿no?, con mayor número de desplazados, y es un problema aún inconcluso pese a los esfuerzos de la justicia. ¿Alguien más? Por ahí, este remedio me hace acordar mucho al que vimos la semana pasada en Brown 2. Está bien que fue una sola sentencia, no fue una sentencia en la que hizo una declaración, Sí. y después otra en la que se creó el remedio, pero sí por ahí fue un remedio que no fue tan eficiente para tratar la problemática de fondo. Buenísimo. Sí. Coincido. Hago un comentario más, ¿puede ser? Sí, Porque obvio. también es difícil que el remedio sea eficiente cuando vos tenés una guerra contra el narcotráfico en Colombia que todavía no terminó, tenés guerrillas de izquierda, de derecha, y tenés zonas, como nosotros lo vimos en la facultad, en un curso que hicimos, zonas fronterizas, por ejemplo, con Venezuela, que básicamente están al control de estas guerrillas. Entonces se hace difícil capaz que el número de desplazados se reduzca. Sí, tal cual. Además, en línea con eso, Otu, la sentencia fue dictada en 2004, es decir, durante la presidencia de Uribe. Uribe asume en el 2002 y termina su mandato presidencial en el 2010. Y Uribe, tengo entendido que es de derecha, de extrema derecha, y su política se caracterizó justamente por enfrentar a las guerrillas, ¿no? Entonces, no adoptó un discurso pacífico, sino que fue una respuesta de carácter bélico, y eso obviamente termina afectando a los desplazados. Bueno, dos comentarios como generales y una cosa que me quedé pensando de la presentación de los chicos.
A modo general, digamos, el conflicto colombiano tiene muchas décadas. Diría que 5 décadas por lo menos. Entonces Colombia ha aprendido a vivir de esta manera, digamos, ha aprendido a vivir con zonas que son zonas impenetrables o muy violentas, y demás, y otras zonas que viven con la misma normalidad con la que ustedes viven en Buenos Aires. O sea, y eso ha mejorado mucho en los últimos años. Yo he viajado mucho a Colombia hace 20 años atrás, explotaba una bomba en pleno Bogotá a 3 cuadras, ¿no? Ahora eso es impensable en Bogotá, o sea, Bogotá es una ciudad súper segura, Colombia entró a la OCDE, nosotros ni siquiera estamos en la OCDE, ¿no? Para que ustedes se den una dimensión de esa bipolaridad de ese país, ¿no? Que tiene como ambiciones de desarrollo económico muy fuertes mientras ocurren estas cosas. Pero los desplazamientos forzosos son algo que ha quedado, que fue producto en su momento de esa violencia que no estaba controlada, ahora está un poco más controlada. Pero esos desplazamientos forzosos hicieron, digamos, que la mayoría de las grandes ciudades estén rodeadas de alguna forma de personas que han sido desplazadas de sus hogares, que no pueden regresar por distintas razones. Y la intervención de la Corte fue por eso simbólicamente muy relevante. Ahora, en términos jurídicos hay una cosa que hizo la Corte ahí muy interesante que no se había hecho antes y que algunas cortes han empezado de Argentina, no la Corte Suprema, pero sí algunos tribunales superiores han empezado a imitar, que es esta idea de la declaración de estado de cosas inconstitucional. Esto es distinto a declarar inconstitucional una ley, ¿no? Que es una cosa medianamente simple, que es lo que hizo la Corte en Brown, diciendo las leyes de los estados del sur o de los estados que segregan es inconstitucional, ¿no? Esto es distinto a declarar la inconstitucionalidad de una práctica, ¿no? Por ejemplo, eso que hacen todo el tiempo en ANSES es inconstitucional, por ejemplo, ¿no? O sea, una práctica que no está arreglada por una regla oficial. Lo que dice la Corte Constitucional Colombiana es algo que no se había dicho antes, hablar de un estado de cosas inconstitucional. En un país que es muy innovador en términos de herramientas de acceso a la justicia, procesalmente Colombia es, imagínense que a principios del siglo XX Colombia ya tenía acción de inconstitucionalidad, ¿no? Ya tiene acciones por intereses difusos y tiene estas tutelas que son formas de acceso a la justicia muy desformalizadas, ¿no? Entonces, y tiene un tribunal constitucional que debe ser el más famoso de Latinoamérica por las sentencias que dicta. Ahora, hay una cosa que dijo Matías y que a mí realmente me llamó la atención. Matías hizo hincapié en que la preocupación de la Corte al dictar el estado de cosas inconstitucional fue la gran cantidad de tutelas y el abarrotamiento de los tribunales, como nos pasó a nosotros en Madaro, por ejemplo, ¿no? El abarrotamiento de los tribunales de tutelas en ese momento. Y ahí me parece que es el hecho de que eso haya sido la preocupación de la Corte, ¿no? En buena medida explica el tipo de medidas que tomó. La Corte se dedicó en los años siguientes a la T025 a hacer audiencias especializadas, o sea, audiencias con los representantes de las mujeres, audiencia con los representantes de los niños, audiencia con los representantes de los discapacitados, audiencia con los representantes de los que vivían al sur, los que vivían al norte, de los negros, etcétera, como de grupos de desplazados, y a dictar autos especiales para cada uno de ellos. Lo que hizo en definitiva es, o la manera en que funcionó es hacer el trabajo de dar una sola orden para todos y así disminuir el número de tutelas, ¿no? Básicamente eso, anticipar una regla jurisdiccional para disminuir el número de pedidos individuales de tutela. Y esa es una decisión que uno podría decir de gestión de la jurisdicción inteligente, eficiente. Ahora no necesariamente es una decisión remedial eficiente, ¿no? Para remediar el problema. Es una manera de respuesta jurisdiccional mucho más eficiente que tener a todos los jueces de primera instancia capturados por las tutelas, y en eso gestionó bien ese problema. El problema es el tipo de remedios que dio eran remedios que eran tremendamente intrusivos de la
política pública, ¿no? Decían de dónde tenían que sacar plata, cómo tenían que ser los procedimientos de recepción, cómo tenía que ser el tratamiento, cómo construyó la política pública de desplazados a través de órdenes de tutela de esa manera. Y eso, por supuesto, ha sido muy aplaudido por mucha gente y es muy reconocido por muchos. Por ejemplo, la gente que critica a Berbisky en la Argentina critica que la Corte Suprema de la Argentina no haya hecho eso, ¿no? Que no haya dicho exactamente qué había que hacer, ¿no? Sin embargo, ¿me escuchan bien? Porque me dice la pantalla que mi internet es inestable, más o menos. Bueno, mi internet Más o Se traba menos. bastante. Se traba un mi poquito. internet está Se siendo traba. inestable. Pero Ahí se escucha bien. el punto es que yo diría que, y esto lo vamos a ver en las últimas reuniones, el tipo de remedios que utilizó la Corte acá se llaman remedios common and control. Ahí se ¿Se trabó. me ha trabado un poco? ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿No? Se escucha, Más o pero, menos. Ahora se sí, escucha, pero está trabada la imagen. más o menos se traba la imagen. Bueno, voy a bajar más cerca del router. No, Mariela, podés apagar tu cámara. Puedo Mediana. apagar la cámara, perfecto. Esa es una buena idea. Entonces, el tipo de remedios es un remedio que se llaman common and control, ¿sí? Quiere decir que la Corte ordena qué hacer, da órdenes instrumentales directas, ¿no? Esta no es la única manera de remediar estructuralmente. Nosotros vamos a terminar este curso viendo algo que se llaman remedios experimentalistas, ¿sí? Pero en principio, en una primera etapa de las Cortes interviniendo en casos estructurales, la idea de la remediación common and control, es decir, de controles directos, de alguna manera suponía que las Cortes suplían el lugar de los funcionarios públicos tomando las decisiones de políticas públicas de manera directas, ¿no? Y esto ha sido muy discutido y es muy complejo, pero esta Corte lo llevó al extremo, digamos. La cantidad de autos que dictó eran básicamente decretos reglamentarios de la ley 387, o sea, eran decretos reglamentarios de la ley de desplazados, ¿no? Entonces, y era uno tras otro, garantizando la implementación de eso. Bueno, acabo de pedirle a Zoe si nos podemos tomar, a ver, voy a ver qué me dice, unos 15 minutos. Supongo que no va a haber problemas, la acabo de citar para las 16:45, así nos tomamos 10 minutos de descanso antes de hablar con las chicas de ELAS. ¿Le parece? Muchas gracias, Agustín y Matías, si por favor pueden mandar el PowerPoint que hicieron, así lo podemos compartir con los compañeros, y cualquier cosa, no hemos podido conversar más, pero podemos seguir conversando a través de la página, ¿ok? Sí, obvio, y aprovecho también para pedir disculpas si nos excedimos con el tiempo. Quizás se nos fue un poco la mano, nos entusiasmamos con la preparación del fallo, recolectamos papers, jurisprudencia y se terminó excediendo, pero bueno, espero que haya salido bien y obviamente colgamos la presentación en el campus para que esté disponible para el resto de los compañeros. Está muy bien y les agradecemos muchísimo, la verdad que estuvieron muy generosos en todo lo que compartieron. Nos vemos entonces en 10 minutos de nuevo aquí. Okay. Dale. Estoy para que hagan la mía, con lo bien que le hicieron. Gracias a ti.
que adelanten con esto. Adelante, Constanza. Bueno, buenísimo. ¿Cómo están? Ya nos conocieron, creo que ya a Zoe la conocíamos hace rato, pero bueno, vamos a mostrarles un poco qué es lo que pensamos entablar en este caso que nos vinieron a presentar hace un tiempo. Bueno, estuvimos analizándolo por un tiempo, pero con Mariela también discutimos y consideramos la siguiente opción como muy viable. La de entablar una acción declarativa de certeza, perdón, voy a ir acá abajo, una acción meramente declarativa para pedir que un tribunal sanjuanino nos defina qué significa el término limítase que está en el artículo 1 de la Ley Provincial 8.291 y en conjunto, en caso de que el tribunal interpretara esto como una prohibición de las farmacias de comercializar este medicamento, cosa que no está especificada en la ley, en ese caso pedir la inconstitucionalidad de ese artículo por distintas razones que ahora vamos a exponer, pero bueno, en términos generales esa es como nuestra idea en base a lo que consideramos. Bueno, más que nada para mejorarlo para mañana. Bueno, dejemos que los compañeros descansen y charlemos nosotros sobre esos comentarios. Me parece bien. Déjame que lo abra rápidamente. Yo lo tengo acá abierto, si querés lo puedo compartir. Dale, compartilo. ¿Ahí se ven? Ahí se ven, sí. Bueno, nosotros por ahí pusimos el orden del que habíamos hablado la semana pasada. Primero sobre la analogía y sobre los sindicatos de... Vamos a mis comentarios, si te parece. El primero dice, me hace ruido esto. Ah, sí, recuerdo bien esto. Ustedes trataron de atacar la analogía entre policías y penitenciarios, o la asimilación entre los dos oficios, con el ejemplo de los sindicatos de guardia de seguridad privada. La verdad es que para mí... Sí. Perdón, Mariela, no, creo que eso quedó capaz en la edición, que no quedó bien, que capaz eso directamente lo tendríamos que sacar, porque ahí en realidad lo que nos concentramos, creo que lo pusiste en el comentario, que es eso, en al contrario, en que son parecidos a los guardias privados. Esto por ahí habría que sacarlo. Eso creo que se presta, sí, se presta a confusión. Ahora, que sean parecidos a los guardias, más que sean parecidos a los guardias privados, que los guardias privados portando armas tengan sindicato, lo que habla es de la irrelevancia del arma como un factor para restringir la sindicalización, ¿no? Entonces, el título de eso, que deberían hacer subtítulos, me parece, sería la irrelevancia del arma para el goce o para el ejercicio del derecho a la sindicalización. Una vez que hace eso, el argumento más fuerte es la existencia de los sindicatos de guardia de seguridad, ¿no? Pero después, ese argumento también se fortalece con otro que ustedes lo pusieron en otro lugar y mucho más abajo, que son el argumento tanto del absurdo como otro más. Los vi abajo. Este es el del absurdo, y después está la diferencia entre tenencia y portación. Bueno, esos dos argumentos, la tenencia y portación me parece que le falta trabajo, que ese es el que me parece que yo creo que ustedes tienen que chequear, porque hablaron con la persona que Adriana les recomendó. Dijo sí, que nos dijo que lo está buscando. ¿Cómo? Yo les pasé el nombre. Sí, Lisandro, sí, nos dijo que él capaz tenía el viejo y que ahora nos iba a buscar el nuevo reglamento interno. Para que chequeemos con esto. Pero por ahí lo que podríamos hacer es preguntarle sobre las armas, en el caso en concreto de la penitenciaría, si ellos tienen arma y cómo funciona el tema de tenerla. Porque ahí hay una cosa, ustedes están diciendo que los penitenciarios tienen o portan de manera ilegítima las armas, y eso es un problema. Dicen que las portan en la calle para los traslados, que las tienen adentro de la penitenciaría cuando tienen que hacer ciertas cosas, y están diciendo que no tienen eso y que no están autorizados por eso. Eso es muy contradictorio. No, o sea,
Yo no creo que sea una tenencia ilegítima. Yo creo que la tenencia la tiene la penitenciaría, pero que no la tienen los guardias. Entonces los guardias no las tienen en sus casas, pero sí está en la penitenciaría porque es propiedad de la penitenciaría. Ah, ok. O sea, los guardias no tienen ni tenencia ni portación. Sin embargo, cuando hacen traslado la portan. Claro. Claro. Por ser Ahí de propiedad vuelta la lo podemos... Bueno, eso hay que aclararlo, o eso es una ilegalidad de la situación, ¿no? En donde se está dejando portar armas a quien no tiene portación autorizada, o hay una autorización especial a los penitenciarios para portarla más allá de que no vayan a este organismo oficial a sacar su portación. Esas cosas me parece que son cosas que hay que aclarar, porque si no quedan muy, queda muy raro, o sea, la percepción Y ahí, es muy rara. sí, ahí está pensado, también lo podemos asimilar de vuelta con los guardias de seguridad, que de vuelta no tienen la tenencia, o sea, son de otra persona de las armas, pero lo usan en momentos muy particulares. ¿Pueden hacerlo? Podría llegar a quedar capaz como más ejemplificar las similitudes. Sí, ¿no? A mí algo de eso yo no sé si ustedes entienden lo que me genera, pero me genera un ruido, me genera la idea de las fuerzas de seguridad portan armas sin tener autorización para la portación, o se trasladan con armas sin tener, o los mismos guardias privados. Me parece que los guardias privados probablemente un requisito de ingreso sea el tener el registro de portación de armas. No, sí, eso y tienen que pasar por varios cursos y pruebas, sí, pasan por el marco. En el caso de los penitenciarios, yo entiendo que seguramente deben tener cursos también de manejo de armas, habría que preguntar eso. Ahora, si Adriana dice que esos cursos de manejo de armas no les exigen ir a sacar la autorización de portación, con esos cursos de manejo de armas, si legalmente les está permitido usarlas, llevarlas y demás. Eso hay que aclararlo. Porque ustedes mencionan este organismo, el ANMAC, que da la autorización y demás, y si fuera el único que diera la autorización, o si uno portara armas sin una autorización de ANMAC, si eso fuera ilegal, entonces ¿cómo se explicaría que lo lleven? Yo eso no lo tengo claro, pero me parece que deberían tratar de charlarlo con este señor más en detalle, que está en actividad y que seguramente esas preguntas las puede responder mejor. ¿Ok? Perfecto. Sí. El documento está tomando una forma hermosa y está muy bien escrito, además. Así que háganle un último retoque, pónganle titulitos, ¿sí? Como para separar los argumentos, reunifiquen argumentos y mándenmelos, así yo puedo mandárselo a los chicos esta noche misma, si fuera posible. Dale, perfecto. Hablando de eso, en los últimos comentarios que aparecía como que lo pusiste si era como una pregunta si era ley formal o no. Sí. Me quedé con eso porque yo me fijé y según el estándar de ley formal es ley formal, o sea, pasó por diputados y por senadores. Claro. Es que no, sí, es que eso es lo que dice la Corte, según el estándar de la Corte es ley formal. Listo. Por ahí lo que deberíamos hacer en este argumento es, por un lado, sacar esto de la ley formal porque es irrelevante al caso, ya que estamos hablando de la convención, estamos hablando de la Corte Interamericana, o sea que es irrelevante lo que digan las normas argentinas. Por ahí sacaría esto y dejaría lo que, y también sacaría esta parte que habla de la Constitución Nacional, y dejaría solamente lo que habla específicamente de tratados internacionales, y en concreto los de la Convención Americana. Estoy de acuerdo con segundo. Estoy de acuerdo con segundo, me parece que es una mejor organización. Perfecto. ¿Okay? Entonces vamos a tratar de hacerlo para esta noche, o para mañana a la mañana en todo caso, así te lo